Muy bien, pues vamos a seguir analizando el movimiento circular y ahora vamos a hacer una aplicación al movimiento de los planetas alrededor del Sol. Y bueno, ahí estamos presentando una tabla con los datos de los planetas. Bueno, puedes tú ver ahí con claridad. En la primera columna está el nombre de los planetas. En la segunda columna su distancia. Ahorita vamos a ver a qué distancia nos referimos. En la tercera columna el periodo, eh, el tiempo que tarda el planeta en orbitar alrededor del Sol. Y en la cuarta columna la masa. Y bueno, obviamente que íbamos a empezar a hablar de la masa, que cuando empezamos a hablar de cantidades de planetas del universo, pues empezamos a hablar de cantidades muy grandes, cantidades que pues escapan de las que manejamos habitualmente y para las cuales pues tenemos que empezar a utilizar la notación científica, ¿verdad? Imagínate en kilogramos cuál será la masa de un planeta. Bueno, pues tenemos que expresarlo en notación científica, como ya había dicho, ¿no? Aquí tenemos la masa, no nos confundamos, no pensemos que el planeta que tiene mayor masa es Urano, porque es el que le toca el valor de 8.68. No, porque lo que tenemos que tomar en cuenta primero es el orden de magnitud que está dado por esta potencia, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, Júpiter es el que tiene una potencia mayor. Entonces, su masa incluso, pues tal vez costaría trabajo de encontrarle nombre, pero tendríamos que multiplicar 1.9 por un 1 seguido de 27 ceros y eso corresponde a miles de cuatrillones, así que sería 1.9 miles de cuatrillones. Realmente, pues no carece de sentido quererlo comparar, ¿no? Y estoy poniendo la última columna solamente como para darnos una idea de las masas de los planetas comparadas con la masa de la Tierra. Pero aún así eso podría ser pues irrelevante porque también no podemos comparar, entender la masa del planeta, pero bueno, básicamente, y ahorita voy a quitar esta columna, por eso ni siquiera encabezado le puse. Lo que quiero decir con los valores de la última columna es que la masa de Mercurio es aproximadamente esta fracción de la masa de la Tierra. Si lo viéramos en porcentaje, sería la masa de Mercurio, sería como un 5.5% la masa de la Tierra. Bueno, hay dos pares de planetas que podríamos decir que tienen propiedades semejantes, que son como los hermanos. Una pareja es Venus y la Tierra. Sí, la masa de Venus es menor, pero digamos ligeramente menor que la de la Tierra. La masa de Venus es de un 81.5% la masa de la Tierra. Ya vemos que entre la Tierra y Marte hay una diferencia mayor, ¿verdad? El Marte, su masa es como de la décima parte, un 10.7% la masa de la Tierra, ¿verdad? Entonces tal vez tú has escuchado, bueno, pero yo he escuchado que algunos están considerando colonizar Marte. ¿Y por qué dice usted que es el gemelo Venus y la Tierra? Bueno, pues es un gemelo, pero vamos a decir que maligno. Se parece mucho a la Tierra, tiene una atmósfera también, se destaca por su atmósfera como la Tierra. Sin embargo, los gases que hay en la atmósfera, las sustancias que hay en esta, pues son nocivas para la vida, entonces por eso se descarta como un lugar que se pueda habitar. Pero es que también esto tiene que ver con que pues la vida para que se mantenga necesita de unas condiciones muy precisas, ¿no? Es como si tú tienes una pecera, un acuario, sabes que tus peces necesitan un cierto nivel de temperatura y otro de pH y cosas por el estilo. Entonces, con un poco que cambie, pues para nosotros ya es imposible la vida, ¿no? Entonces, por eso Venus se descarta, aunque realmente físicamente tiene mucho que ver con la Tierra, ¿no? Luego Júpiter, y ahí nos brincamos al planeta de mayor masa. Es el planeta más masivo. Su masa es más o menos la de 318 tierras. Y ya vemos que todos los demás planetas, pues su masa es varias veces la masa de la Tierra. Saturno, 95.2 veces masas terrestres. Urano, 14 veces y media la masa de la Tierra. Y Neptuno, como 17.2 veces la masa de la Tierra. Y aquí está el otro par de planetas gemelos, Urano y Neptuno. Incluso físicamente, ¿verdad? Si tú buscas imágenes de Urano y Neptuno, los dos son azules, se parecen mucho. Uno parece surrealista, es una esfera azul de un azul
digamos, continuo, sin ninguna, digamos, alguna marca peculiar, ¿no? Es un azul continuo. También el otro planeta es muy parecido, pero sí tiene algunas tormentas que se pueden distinguir. Entonces, bueno, eh, sus masas en proporción son comparables, 14.5 contra 17.2. Otros detalles que podemos mencionar es que por mucho Júpiter es el planeta más masivo del sistema solar. Si sumamos todo el resto de las masas, en conjunto no harían ni siquiera un Júpiter, ¿no? Aquí podemos sumar 97 más 14 más 17 más estas fracciones, no vamos a llegar al 318. Y por lo que estoy viendo, ni siquiera llegaríamos al 50% de la masa de Júpiter, ¿verdad? Entonces, bueno, su masa es mucho mayor que la de los demás planetas. Bueno, pues tal vez comparándolo con la masa de la Tierra nos podemos dar un poco una idea. Sin embargo, no podemos utilizar esos valores en nuestras fórmulas. Así que pues nos vamos a olvidar de estos valores. Bueno, por otro lado, aquí tenemos eh, la distancia de los planetas al Sol y también he mencionado por otro lado que vamos a aplicar las fórmulas del movimiento circular al estudio de los planetas. Entonces aquí tal vez tú ya empezaste a pensar, pero maestro, ¿cómo fórmulas del movimiento circular? Si yo recuerdo que las órbitas de los planetas son elípticas y una elipse es una cosa diferente a un círculo, ¿no? ¿Cómo se aplicar fórmulas de círculos a elipses? Son cosas distintas y tienes razón. La verdad es que las órbitas son elípticas y de hecho ya nos estamos adelantando un poco a las leyes de Kepler. Cuando veamos el tema de leyes de Kepler, pues la primera ley de Kepler es lo que establece que las órbitas son elípticas, ¿verdad? Y luego, por otro lado, ni siquiera el Sol se encuentra en el centro de esa elipse. Una elipse más o menos sería una cosa como de este tipo, ¿no? ¿A qué la asemejamos inmediatamente? Tiene forma como de huevo. Sin embargo, puedo tener elipses un poquito más aplastadas, ¿verdad? O más alargadas y que otras, ¿no? Por ejemplo, podría tener una elipse mucho más aplastada o menos aplastadas, pero si está muy poco aplastada una elipse, entonces ¿a qué se asemejaría? ¿No? Aunque no lo parezca, seguramente tú en este caso considerarías que esa figura que acabo de poner es un círculo y sin embargo es una elipse. No es igual de ancha que alta, como podemos ver aquí. No sé si se alcance a ver aquí sus proporciones, pero esto es una elipse. Bueno, ¿por qué podemos aplicar las fórmulas? ¿Por qué podemos aplicar las fórmulas del movimiento circular? Porque las órbitas de los planetas serían más o menos como la última que acabo de poner. Y esto en matemáticas se dice que son órbitas poco excéntricas. Cuando las órbitas son muy aplastadas, se dice que son muy excéntricas. Entonces tienen un lado más corto y un lado más largo las elipses. Y ese lado más corto y más largo se llaman eje menor y eje mayor respectivamente. Entonces, entre más excéntrica, si una elipse es muy aplastada, se dice que es muy excéntrica, entonces quiere decir que hay más diferencia entre su eje mayor y su eje menor. Pero cuando la elipse es muy poco aplastado, es cuando sus ejes mayor y menor son muy parecidos. De hecho, podríamos considerar que un círculo es un caso especial de una elipse. Es una elipse en la que su eje mayor y eje menor son iguales. Son iguales. Entonces, pues realmente las órbitas de los planetas se parecen más bien a un círculo. Y por eso podemos aplicar las fórmulas del movimiento circular con una cierta aproximación, digamos una aproximación eh, que se puede aceptar, una aproximación aceptable, ¿verdad? Bueno, por otro lado, entonces, más bien la misma ley de Kepler, la primera ley de Kepler establece que el Sol ni siquiera está en el centro de la elipse, sino que está en un lugar especial de la elipse que se llama foco. Eso lo veremos posteriormente. Dije, me estoy adelantando a las leyes de Kepler. Entonces, para trazar una circunferencia, si tú no tuvieras un compás, ni una tapa, ni una moneda, ¿cómo podrías trazar una circunferencia? No sé si estás de acuerdo conmigo, pero podrías hacerlo con un clavito o una tachuela, un hilo y una pluma. Fijas el clavo, amarras el hilito al clavo y en el otro extremo pones la pluma y con eso puedes ir trazando el círculo.
Bueno, como vamos a ver posteriormente, para trazar una elipse necesitarías dos puntos, no uno, ¿verdad? Que bueno, más o menos tendrían que estar bien proporcionados. Y a partir de eso, después veremos cómo se puede trazar una elipse, ¿verdad? Y a cada uno de esos puntos con los que se puede trazar una elipse se le llaman focos. Entonces el Sol se encuentra ocupando uno de los focos de la elipse. Entonces ni siquiera los planetas están más cerca, ni siquiera están a la misma distancia, ¿no? Y es más, los planetas pueden pasar de una distancia mínima. Pensemos en la Tierra, por ejemplo, que ya dijimos que esa órbita estaría muy exagerada, si no es la órbita del planeta Tierra. Entonces podría pasar, bueno, uno solo ocupa uno de los focos, nos olvidamos del otro de los focos. Entonces el planeta Tierra puede pasar de una distancia menor a una distancia mayor. Incluso hasta reciben un nombre específico. A la distancia más corta entre la Tierra y el Sol se le conoce como perihelio. No solo a la distancia entre la Tierra, cualquier cuerpo celeste del sistema solar, su distancia más corta al Sol se conoce como perihelio y su distancia más lejana se conoce como afelio. Entonces, perihelio, distancia más próxima entre un cuerpo celeste del sistema solar y el Sol. Y afelio, la distancia mayor entre el perihelio y el afelio, ¿verdad? Entonces, ¿qué distancia está en esta tabla? Si en realidad eh, si en realidad la distancia es variable. Por ejemplo, aquí a medida que nos vamos alejando del perihelio, la distancia va creciendo hasta que el planeta llega al afelio, considerando que está siguiendo esta dirección. Esta es la distancia máxima y luego que pasa del afelio y se empieza a aproximar al perihelio, la distancia se iría reduciendo. No sé si estás de acuerdo conmigo. Entonces, ¿qué distancia viene ahí? Pues podríamos considerar que es una distancia promedio entre la distancia más cercana y más lejana del Sol, ¿sí? Entonces, vamos a decirlo así en términos sencillos, la distancia mínima. Por otro lado, también cuando una elipse es muy excéntrica, es que sus focos con los que se pueden dibujar están en proporción muy alejados y cuando es poco excéntrica, sus dos focos con los que puedo trazar esa elipse están muy juntos. Aquí en una elipse como la última que dibujé, los focos prácticamente estarían juntos. Y entonces, pues, casi podríamos considerar que el Sol está en el centro de esa elipse. Está ligeramente cargado hacia un lado, ¿no? Entonces, en realidad, no hay tanta diferencia entre la distancia mayor y la distancia menor. Solo por comentarlo, en el caso de la Tierra pasa, y bueno, mejor voy a conservar un poquito ese dibujo. La Tierra en el perihelio se encuentra a unos 147 millones de kilómetros y pasa de unos 147 millones de kilómetros a unos 152 millones de kilómetros. Bueno, serían millones de kilómetros. Vamos a ponerlo aquí, 147. Eso es en el caso de la Tierra. Entonces, como puedes notar, no hay tanta diferencia entre su distancia de la Tierra, bueno, entre su distancia más corta, menor y mayor de la Tierra al Sol. Y tal vez tú podrías decir, no, maestro, ¿cómo que no hay diferencia? Hay una diferencia de 5 millones de kilómetros. Si restamos 152 menos 147, la diferencia serían 5 millones. Sin embargo, si lo vemos en proporción, no es tan grande la diferencia. Si sacamos la proporción entre ambos valores, si dividimos el 147 y es aproximado, obviamente no es un número exacto de millones de kilómetros, ¿verdad? Si sacamos la proporción de 147 con respecto a 152, el 147 es un 97%. Sí, es un 97% del 152, o sea, habría una diferencia como del 3%, entonces realmente no es tan grande la diferencia. Entonces, bueno, la distancia promedio de la Tierra entre la Tierra y el Sol son unos 149 millones y, y fracción, más de 149 millones y medio. Por lo tanto, el promedio está más cerca de 150 millones de kilómetros. Por lo tanto, la distancia media entre el Sol y la Tierra la podemos considerar de 150 millones de kilómetros.
¿verdad? Pero podemos notar que aquí en la tabla tengo unidades, para empezar R, perdón, antes que nada, pues vamos a especificar qué es la distancia media, ¿no? R es la distancia media de los planetas al Sol, para que entendamos los valores de esa tabla. Distancia media del planeta al Sol. Sin embargo, ahí tenemos unas unidades medio extrañas, ¿verdad? UA. Bueno, lo que está entre corchetes nos indica las unidades. Esto quiere decir que es la distancia, pero que está en UA. ¿Y qué es UA? UA es una unidad de longitud que se utiliza para medir distancias en el universo y en particular para medir distancias relativamente cercanas, que son solo prácticas si vamos a hablar de distancias dentro del sistema solar. Pero si ya quisiéramos utilizar una distancia entre una estrella y otra, ya nos resultarían prácticas. ¿Sí? Esto que parece una magnitud muy grande, y de una vez explico a qué se refiere la unidad astronómica, que es la unidad, bueno, UA es la unidad astronómica, ¿verdad? Y por definición, y ahorita voy a poner las definiciones para que las puedas apuntar, por lo menos tres definiciones que llevamos, perihelio, afelio y unidad astronómica. La unidad astronómica se define como la distancia media precisamente entre la Tierra y el Sol. O sea, utilizar la distancia entre la Tierra y el Sol como una regla y nos sirve para comparar, es práctica para comparar las distancias del resto de los planetas. ¿Y cuánto dijimos que es aproximadamente una unidad astronómica? Algo así como 149.600.000, algo así de kilómetros, pero lo vamos a manejar nosotros para simplificar los cálculos como un 150 millones de kilómetros. Pero bueno, también otro detalle que cabe señalar es que ya ahora como estamos hablando de cantidades muy grandes de masa y de distancia, pues vamos a necesitar utilizar la notación científica. Entonces, 150 millones de kilómetros. Un millón es un 1,6 ceros, ¿verdad? Y eso en notación científica se puede expresar como un 10 a la 6, ¿no? Porque un 10 al cuadrado es 100, es un 10 con dos ceros. Un 10 al cubo, 10 por 10 por 10, son 1000, un 1 con tres ceros. Entonces, cuando elevamos el 10 a una potencia, esa potencia corresponde al número de ceros que tendría ese 10, ¿verdad? Cuando lo elevemos a dicha potencia. Entonces, 10 a la 6 sería 10 por 10 por 10 6 veces y sería un 1 con 6 ceros. Entonces esto se puede expresar como 150 por 10 a la 6 kilómetros. El 10 a la 6 correspondería a los millones de kilómetros. Pero por otro lado, bueno, pues aquí todavía vamos a ajustar esta cantidad, porque para empezar, las unidades en el sistema internacional son los metros. Digo, si ya estamos hablando de tal cantidad de kilómetros, pues realmente carece de sentido si la podemos expresar en metros. Si acomodáramos el punto decimal de esta cantidad, 150 por 10 a la 6, y aquí ya vamos a empezar a hacer referencia a algunas cuestiones de notación científica. Valdría la pena si realmente no tienes algunas lagunas en el tema de notación científica, en este momento hacer un repaso. Aunque bueno, haremos algunas referencias o unos repasos así muy breves de notación científica, pero casi lo vamos a mencionar de camino, ¿no? Bueno, entonces en la notación científica tal vez recuerdas que el punto decimal no se debe poner después de la primera cifra significativa. En este caso, aunque no lo pusimos en una cantidad, si no tiene punto decimal, consideramos que está al final de la cifra, de la cantidad. Entonces tendríamos que acomodar el punto decimal dos lugares hacia la izquierda, ¿no? Entonces, y aquí ya empezamos con las reglas. Si para acomodar el punto decimal, al acomodar el punto decimal lo movemos hacia la izquierda, esto nos va a ajustar el exponente, la potencia. Entonces ya no, y nos quedaría como un 1,5, pero al mover el punto decimal ya no nos quedaría por 10 a la 6. Entonces, ¿por qué nos quedaría por 10 a la qué? Y ahí es donde tú puedes ir viendo cómo estás en notación científica. Como que se nos ocurren dos posibilidades, ¿no? O por 10 a la 8 o por 10 a la 4. Tendría una diferencia de 2. Entonces aquí la cuestión es 8 o 4, no pueden ser las dos. Y ya, vamos a acordarnos de esta regla. Cuando al final acomodamos el punto decimal, entonces si lo movemos hacia la izquierda, entonces sumamos a la potencia
tantas unidades como lugares haya cambiado de posición el punto decimal. Cambió 2 lugares, le sumamos 2. Si por ejemplo tuviéramos, esto es un ejemplo rápido, esos son los repasos a los que me refiero. Si tuviéramos un 0.00715 por 10 a la 18, que si nos quedara un resultado en un problema de notación científica, bueno, el resultado no se debe expresar así. En notación científica se tendría que expresar como un 7.15, pero por 10 a la que. Bueno, si el punto decimal se mueve, como en este caso, hacia la derecha, entonces aquí le restaríamos tantas unidades al exponente como lugares haya cambiado de posición el punto decimal. En este caso, ¿cuántas posiciones cambiaría para llevarlo desde esa posición hasta después del 7? Pues sería 1, 2, 3 posiciones. Entonces aquí le tendría que restar. Entonces sería 7.15 por 10 a la 5, ¿verdad? Por otro lado, la notación científica se utiliza para representar cantidades verdaderamente grandes o verdaderamente pequeñas. Entonces, se suele utilizar cuando la cantidad, generalmente, aunque no es una regla, es la potencia del 10 es 3 o mayor que 3, o menos 3 o menor que menos 3, pero eh, por ejemplo, si tuviéramos un 7 por 10 a la 2, no vale la pena expresar la notación científica porque esto corresponde a un 700. No es una cantidad de verdad pequeña, ¿no? O si tuviéramos un 5 por 10 a la menos 2, esto sería lo mismo que 0.05. Es pequeña, pero no amerita pues que esté en notación científica el resultado, ¿no? Entonces, bueno, a veces no expresaremos los resultados en notación científica, depende de la potencia, ¿no? Entonces, bueno, entonces esto ya fue un repaso, estamos mencionando repasos rápidos. Entonces quedamos que si el punto decimal se mueve hacia la izquierda, entonces sumamos y entonces aquí el 150 por 10 a la 6 kilómetros lo podríamos expresar como un por 10 a la 8. Ahora, pero, ¿y si lo quisiera todavía expresar en metros? ¿Qué representa el prefijo kilo? Kilo significa 1000, ¿verdad? 1000 metros. Por ejemplo, en este caso, si está pegado a los metros, kilómetros, 1000 metros. Entonces, kilos equivale a 1000. Y esto si lo expresamos en notación científica, sería lo mismo que 10 a la 3. Maestro, pues no amerita, dijo que bueno, sí, pero es para que podamos entender cómo expresaríamos esta cantidad en metros. Entonces sería 1.5 por 10 a la 8 kilos, que cada prefijo tiene su equivalencia en notación científica, sería por 10 a la 3 metros. Entonces, de este por 10 a la 8 y por 10 a la 3 me puedo quedar con un solo por 10. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Si se multiplican aquí leyes de los exponentes. Por 10 a la 8 por 10 a la 3 se suman los exponentes. Entonces, esto se puede expresar también como 1.5 por 10 a la 11 metros. Y ese es el valor que vamos a estar utilizando como notación científica. Pero eso realmente lo que quiere decir son 150 millones de kilómetros. De ahí venimos, ¿no? Todo esto empezamos con 150 millones de kilómetros y terminamos con 1.5 por 10 a la 11 metros, ¿no? Alguien podría decir 150 millones, si más o menos sabes notación científica, alguien diría, eso es por 10 a la 8. 150, si hablamos de cientos de millones, esos son 10 a la 8, sí, pero eso sería en kilómetros. Hablando de metros, sería por 10 a la 11, ¿verdad? Bueno, pues entonces ya tenemos aquí nuestro valor de las unidades astronómicas. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser quitar, ya esto nada más será una comparación de las masas de la Tierra con las masas del Sol. Y entonces vamos a transformar las distancias de los planetas a, a metros, unidades del sistema internacional, ¿no? Entonces aquí vamos a poner también la distancia, pero ya en metros. Y obviamente pues los valores nos van a quedar en notación científica. Entonces, ¿cuál sería la distancia que tendría que hacer? Pues a todos estos valores los tendría que multiplicar por 1.5 por 10 a la 11. ¿Sí? Es lo que vamos a hacer con todos los valores. Bueno, antes de hacer eso también voy a poner a continuación las definiciones, los conceptos que hemos visto hasta este momento. Ahí los tenemos: perihelio, afelio y unidad astronómica. Y aparte, abajo está su valor. Ya también como que compacté un poquito más la información para que tengamos más espacio.
Entonces el perihelio, realmente tal vez cometí el error, a veces lo cometo, de decir que perihelio y afelio corresponden a una distancia. No, están asociados a una distancia, pero realmente se refieren a un punto de la órbita. Entonces el perihelio es el punto de la órbita de un planeta más próximo al Sol. Y entonces se puede decir que la Tierra se encuentra en el perihelio sino que está a un perihelio de distancia, no, está en el perihelio, quiere decir que estaría en el punto más cercano al Sol, y bueno, a esa posición corresponde la distancia más cercana. Y el afelio es el punto más alejado del Sol de un planeta del sistema solar en su órbita. Siempre el término helio se refiere, la terminación helio se refiere al, este, al Sol, hace referencia al Sol y por eso este término es exclusivo para cuerpos en el sistema solar con referencia a nuestra estrella, que es el Sol, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera con referencia a la Tierra, por ejemplo, la Luna también tiene una órbita elíptica alrededor de la Tierra y pasa de una posición más lejana a una posición más cercana o viceversa. Y en ese caso, como lo que se usa como referencia es la Tierra, ahí tenemos otros dos términos, eh, perigeo y apogeo, ¿verdad? Bueno, uno sí se parece, bueno, estamos haciendo referencia a la Tierra y la terminación geo se refiere a la Tierra, ¿no? Perigeo. Sin embargo, parece que el otro término no tiene nada que ver, ¿no? Porque uno es con F y el otro es con H, ¿no? El otro es apogeo. Uno es el punto de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra más cercano a esta y el otro el más lejano. Entonces uno sí se parece, o se entiende la lógica y el otro no. Es que en realidad la raíz griega es ap. Eso tiene que ver con distancia más cercana. Y también a lo mejor alguien piensa, profesor, y este es un breviario cultural, está cometiendo un error de ortografía, porque si es con referencia al sol, el sol, etimológicamente su nombre es helio, ¿no? Helio significa sol y va con H y en la segunda nombre no lo puso. Es un accidente gramatical. En realidad sería apelio, pero como se junta una P con una H, esa P con H se convierte en una F. La P con H y todo, por ejemplo en el inglés eso ocurre, ¿no? Una P con una H me parece. Entonces, bueno, breviarios culturales, pero se refieren a cuerpos del sistema solar, es lo que quería decir. Después haremos mención a estos términos perigeo y apogeo cuando hablemos también de la luna alrededor del Sol. Bueno, y la unidad astronómica, y ahí está la definición, es la distancia media entre la Tierra y el Sol. Puedes tú investigar y te dirá que son unos 149 millones, como había dicho, y fracción, pero lo estamos redondeando, ¿no? Está más cerca de 150 que de 149 millones de kilómetros. Si no, lo dejaríamos como 1.49, ¿verdad? Bueno, está bien redondeado pues a tres cifras significativas, es lo que quiero decir. Entonces, bueno, ahora queremos pasar estas unidades que, bueno, de alguna manera sí son eh, ¿qué finalidad? ¿Por qué están en unidades astronómicas? ¿Qué utilidad podrían tener? De alguna manera, también así como hicimos al principio con la masa, comparar la masa de los planetas con la masa de la Tierra es un poquito más ilustrativo. Entonces también es la unidad astronómica la podemos ver como una comparación de la distancia de la Tierra y el Sol con referencia a otras distancias. Y entonces, por ejemplo, aquí el que Mercurio se encuentre a punto 39 unidades astronómicas del Sol, también lo podemos ver como que está a un 39% de la distancia, esto en porcentaje sería un 39% de la distancia entre la Tierra y el Sol, o sea, está a menos de la mitad, ¿sí? Como cerca de un 40%. Venus está casi a tres cuartas partes, bueno, en realidad un 72%, tres cuartas partes serían 75%, ¿no? Entonces, a un 72% del Sol con respecto a la Tierra. Marte, y ya vamos redondeando un poquito, a 1.5 veces más lejos del Sol que la Tierra. Si la distancia es mayor que 1, es que quiere decir que ese cuerpo celeste está más lejos del Sol que la Tierra. Júpiter está unas 5.2 veces más lejos del Sol que la Tierra, Saturno 9.5 veces, Urano 19.2 veces y Neptuno unas 30 unas 30 veces más lejos, ¿verdad?
del Sol que la Tierra. Entonces, para eso sirven las unidades astronómicas. Pero ya dijimos, pero esto es práctico para el sistema solar. Ya queremos hablar de la distancia entre el Sol y la estrella más cercana, Próxima Centauri, en unidades astronómicas, ya no sería práctico. Esas aparentemente unidades enormes ahora se vuelven despreciables. Y entonces para distancias mayores los astrónomos utilizan otras unidades, como el año luz, que es algo conocido, y otra que no es tan conocida que se llama el parsec. Pero bueno, no vamos a hablar de esas unidades, nos vamos a quedar con la unidad astronómica. Entonces, querer medir la distancia entre dos estrellas en unidades astronómicas, y ya no hablemos de metros ni de kilómetros, sería como querer medir la distancia a un lugar, por ejemplo, pensemos la distancia a Acapulco de la Ciudad de México en milímetros. ¿Se puede dar la distancia en milímetros de la Ciudad de México a Acapulco? Sí, pero no resulta práctico. Nos convienen otras unidades, los kilómetros, ¿verdad? Pero bueno, para distancias locales, sistema solar, sí convienen esas unidades. Pero para los cálculos que vamos a hacer ya no nos convienen tanto porque necesitamos la distancia en metros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con todas estas distancias? Multiplicarlas por 150 millones de kilómetros, que en notación científica es 1.5 por 10 a la 11. Automáticamente, pues la distancia de la Tierra al Sol pues sería precisamente 1.5 por 10 a la 11, ¿no? Porque es por definición la distancia, la unidad astronómica, la distancia entre la Tierra y el Sol. Pues por 10 a la 11. Aquí vamos a empezar a batallar con el espacio. Y se me hace que mejor voy a poner los valores al final ya escritos con texto, no a mano, por la cuestión del espacio, ¿verdad? Bueno, entonces ahora todas esas distancias ya las había copiado, todos esos valores los vamos a multiplicar, ¿verdad? Por un 1. Sí, porque una unidad astronómica es 1.5 por 10 a la 11. 1.5 por 10 a la 11. En todos los casos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos aquí a hacer un copy-paste, ¿no? Entonces, también en la siguiente ya la hicimos, ¿verdad? 1 por 1.5 por 10 a la 11 y así sucesivamente. En realidad, pues aquí estoy simplificando, ¿no? Porque pues tendríamos que poner unidades, estamos haciendo una conversión. Sin decir agua va, pues ya estamos convirtiendo las distancias en unidades astronómicas a metros, ¿no? Entonces, en rigor tendríamos que hacer algo así más o menos. Tendríamos que poner 0.39, por ejemplo, para el caso de Mercurio, unidades astronómicas por, y tendríamos que poner así, 1.5 por 10 a la 11 metros que tiene cada unidad astronómica, para que de esa manera se cancelen las unidades astronómicas y el resultado quede en metros. Y aquí estamos multiplicando, como hemos dicho en otras ocasiones, por 1, porque el numerador es igual al denominador, método del factor unitario. Tendríamos que hacer eso, pero bueno, nos lo vamos a brincar para también no extendernos tanto, que ya de por sí nos vamos a extender, que por cierto estoy pensando tal vez este video que partirlo en dos partes, no hemos hecho cálculos, solo estamos explicando los valores de la tabla y estamos haciendo conversiones, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer las operaciones. ¿Cómo haríamos esas operaciones? Podemos hacer un poquito caso omiso al por 10 a la 11. Entonces multiplicaríamos nada más el 1.5 por cada uno de los valores de esta columna. Pues 1.5 por punto 39, entonces nos quedaría un 0.585. Y luego esto lo multiplicaríamos por 10 a la 11. Todo nos quedaría por 10 a la 11. Vamos a hacer las siguientes operaciones. Como va a ser siempre por 10 a la 11, bueno, pues ya ahorita lo vamos a ir repitiendo. Entonces, punto 72 por 1.5, el siguiente resultado serían 1.08. 1.08. Y luego 1 por 1.5, pues 1.5. Ahorita pongo el por 10 a la 11. Luego 1.52 por 1.5 serían 2.28. Tú puedes ir siguiendo las operaciones. 2.28. Luego el siguiente valor 5.2 por 1.5 serían un 7.8. El que sigue 9.54 por 1.5, 14.31.
tres cifras significativas, 14.3, luego 19.19 por 1.5, serían 28.8, 28.78, pero ya redondeado, 28.8, y finalmente 30.06 por 1.5 y con tres cifras significativas, 45.09, 45.1. Como habíamos indicado, todos estos valores irían multiplicados en un por 10 a la 11. Para que entendamos de dónde salieron los valores de esa tabla, y ya estarían los valores en metros. Solo que tenemos un inconveniente. ¿Ya te diste cuenta cuál inconveniente? En notación científica, ¿qué dijimos? Así como regla que se tiene que hacer, el punto decimal después de la primera cifra significativa, y el cero no cuenta como cifra significativa en el primer caso. Entonces, en el primer renglón tendríamos que más bien expresar esto como un 5.85 en lugar de un punto 585, pero eso automáticamente me va a cambiar el valor del exponente, ¿no? Ahora estamos moviendo hacia la derecha. Hace ratito movimos hacia la izquierda, en el 150. Al mover a la izquierda, si no mal recuerda, sumamos. Ahora tendríamos que restar. Cambia el punto decimal un lugar y entonces sería por 10 a la 10. Así se tiene que expresar. Y bueno, lo mismo tendríamos que hacer con estos tres valores. Los demás no hay problema. Este lo tendríamos que expresar como un 14, no, 1.43, 2.88 y 4.51. Pero ahora los tres nos quedarían por 10 a la que. El punto decimal también cambió un lugar de posición, pero ahorita movimos el punto decimal a la izquierda. A la izquierda se suma 1. Entonces, si antes era su potencia 11, pues quedaría por 10 a la 12. ¿Verdad? Y bueno, pues entonces vamos a poner todos esos valores ahí en los espacios de la tabla y bueno, con contexto para que no se vea, para que se vea un poquito más ordenado. Muy bien, pues ya pusimos los valores ahí en la tabla, ¿verdad? Entonces, no, ya creo que ya nos damos cuenta, no nos confundimos que la distancia va aumentando hasta Júpiter y luego disminuye, no, no disminuye, sigue aumentando, estamos poniendo los planetas de menor a mayor distancia con respecto al Sol, esa es la base de cómo los estamos ordenando. Entonces, el planeta más cercano es Mercurio y el más lejano Neptuno. Por mucho tiempo se consideró a Plutón, ¿verdad? Sin embargo, Plutón ya no se considera como planeta, pero esto también nos deja entrever que hay más cosas en el sistema solar, más allá de los planetas, ¿verdad? Un cinturón de asteroides, la nube de Oort, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aunque aparentemente este valor es más chico que el 1.43, es en realidad por 10 a la 12. Si tuvieran la misma potencia como lo teníamos al principio, sería como comparar un 7.8 con un 14.3 y evidentemente es mayor el 14.3. Muy bien, pues esas son las distancias en metros, que ya no nos dicen tanto. En unidades astronómicas nos dan una idea, estamos comparando de la distancia de la Tierra al Sol, pero aún así, para nuestro tamaño tan despreciable, 150 millones de kilómetros se convierten en una unidad, una cantidad tan grande que escapa de nuestro entendimiento. En toda nuestra vida no vamos a desplazarnos ni una fracción de esa distancia. Bueno, sin embargo, sí nos desplazamos. Y ahora que lo pienso mejor, en una nave gigantesca que le llamamos planeta Tierra. Esta recorre más que esa distancia en un año, ¿verdad? Pero bueno, salvo por eso dentro del mismo planeta, solo nos estaremos desplazando fracciones despreciables o mínimas con respecto a la unidad astronómica. Así que bueno, también ni la unidad astronómica ni el metro, las cantidades que manejamos se pueden comparar con situaciones cotidianas. Bueno, después en la tabla tenemos una columna de los periodos. ¿Y esto a qué se refiere? T, bueno, en realidad T ya hemos manejado esa letra mayúscula y la hemos manejado como periodos y generalmente la hemos manejado en segundos por ciclo. Sin embargo, aquí para fines, digamos, de divulgación, para hablar, para explicar,
fácilmente a otras personas, pues no sería muy práctico utilizar los segundos, porque nuevamente volvemos a la misma ilustración, sería como querer medir la distancia de un país a otro en milímetros. Se puede, pero la cantidad que obtendríamos no nos diría nada. Igual también si el periodo lo manejáramos en segundos. Entonces aquí estamos comparando nuevamente el periodo de los planetas con pues el periodo de la Tierra. Entonces ahí viene en años terrestres. Por eso automáticamente el periodo de la Tierra es uno, ¿sí? Pues la Tierra tarda un año. ¿Cuántos años terrestres? O podríamos comparar con traslaciones. ¿A cuántas traslaciones de la Tierra corresponde la traslación de cada uno de los planetas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esto lo que quiere decir es que Mercurio, eh, su traslación corresponde a un cuarto del periodo de la traslación de la Tierra, es decir, cuando la Tierra ha dado una vuelta, Mercurio ya ha dado 4 vueltas, ¿no? Más de 4 vueltas. Si fuera punto 25 sería un cuarto, ¿no? Entonces el periodo es una cuarta parte del periodo de la Tierra. Así que si estuviéramos en Mercurio, ¿cuántos años tendrías? Si tienes unos 14 años, bueno, pues en Mercurio 14 por 4, tendrías unos, a ver, vamos a hacer la operación, ya me metí en un lío, 14 por 4, 56 años. Bueno, serían 56 años mercurianos, ¿verdad? Pero bueno, es una broma que suelo hacer, en realidad el tiempo que transcurriría es el mismo, ¿verdad? Luego en Venus cuando Venus, más bien el periodo de Venus es como el 61.5% del periodo de la Tierra. ¿Sí? Cuando la Tierra ya ha dado una vuelta, también Venus ha dado una vuelta y fracción, casi aproximándose a las 2 vueltas. Marte, bueno, y aquí es un poquito más fácil de entenderlo, hacia arriba, ¿no? Porque estas son fracciones de año. Entonces, eh, cuando para que Marte complete una órbita, la Tierra ya habrá completado 1.88 órbitas, ¿no? Entonces, o en otras palabras, tienen que pasar 11.9, casi 12 años terrestres para que Júpiter apenas complete una órbita. Es decir, en todo lo que llevas de vida, lo más seguro es que Júpiter solamente ha dado una vuelta y fracción alrededor del Sol, considerando que tienes entre 14 y unos 16 años, ¿verdad? Saturno, bueno, lo más seguro es que en toda tu vida Saturno no ha completado su órbita. Tienen que pasar casi 30 años terrestres para que Saturno complete su órbita. Y podemos ver que también aquí ya vamos viendo algunos detalles interesantes, que entre mayor es la distancia, mayor es el periodo. Urano, 84 años, bueno, por fin, uno en el que en toda mi vida, porque todos los anteriores, bueno, por lo menos han dado una vuelta al Sol en toda mi vida, ¿verdad? Sin embargo, Urano, Neptuno, bueno, que me veo un poco cansado, pero todavía no tanto, ¿verdad? Para Urano todavía falta un poco de mi vida para que complete su órbita comparando con su posición cuando nací, y Neptuno, pues no se diga, tendrían que pasar 165 años terrestres para que complete su órbita, ¿verdad? Bueno, sin embargo, para los cálculos que vamos a hacer, vean qué unidades tenemos aquí en todos las propiedades. Metros sobre qué, segundo cuadrado, velocidad lineal, metros qué, sobre segundo, velocidad angular, radianes sobre segundo, todo tiene segundos. Entonces, pues para que podamos hacer nuestros cálculos tendríamos que transformar estos tiempos a segundos, pero entonces tendríamos que preguntarnos, ¿y cuántos segundos hay en un año? ¿A, a cuántos segundos equivale un año? Y bueno, pues tenemos que hacer allí una operación. Un año, para empezar, tiene 365 días. Bueno, te lo tenemos que poner así en rigor, para vernos muy formales. Tendríamos que multiplicar primeramente por 365, y no sé si has escuchado, pero no son 365 días exactos. Corresponde a 365 y aproximadamente un cuarto de día, ¿verdad? Por año, pero si hago esta multiplicación, solo estaríamos obteniendo el número de días por año. Yo necesito otro factor adicional. Esto vale 1, multipliqué por 1. Numerador y denominador son iguales.
Luego tendríamos que multiplicar por el número de horas, 24 horas que hay. Podríamos poner aquí, y ya no lo voy a hacer así para no extenderme tanto, por 24 horas que tiene un día, ¿no? Ya lo escribí, ya vamos a seguirla así. Una forma más directa de allá aquí multiplicar por 86.400, ahorita les explico por qué. Entonces 24 horas que tiene un día y luego por 60 minutos que tiene una hora o que hay en una hora. Estoy multiplicando solo por unos para que se cancelen las horas y luego multiplicar por 60 segundos que hay en que hay en un minuto para que se cancelen los minutos. Y así automáticamente encontraríamos la relación entre años y segundos. O sea, quiero saber a cuántos segundos corresponde un año. Y bueno, es que 24 tal vez posteriormente, para que no nos extendamos tanto, eh, vale o sería práctico recordar cuántos segundos hay en un día. Tendríamos que multiplicar 24 por 60 por 60. 24 horas por 60 minutos por 60 segundos y esos son 86.400. Entonces, si puedes recordar, un día tiene 86.400, pero todavía eso lo tendríamos que multiplicar por 365.20 y el resultado son 31.557.600 segundos. 31.557.600 segundos. Pero nuevamente no resulta práctico trabajar así esta cantidad. Vamos a manejarla en notación científica. Esto lo tendríamos que expresar como un 3 punto, con tres cifras significativas, 3.15, pero después del 5 sigue un 5, entonces sería más exacto expresarlo como un 3.16. 3.16, pero por 10 a la que. Bueno, si esto lo podemos considerar como un por 10 a la cero. Y no sé si ya viste en tu clase de álgebra que cualquier número elevado a la cero es la unidad es uno. Entonces, ¿y por qué? Bueno, eso es una cosa de matemáticas, ¿no? Entonces dijimos que ese exponente le vamos a sumar tantas unidades como lugares cambia el punto decimal. Entonces llevaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Verdad? Sería por 10 a las 7 segundos. Esa es la relación entre años y segundos. Todo lo anterior pues son la explicación de dónde sale ese valor. Entonces vamos también aquí a añadir una columna para pasar los periodos que están en años a segundos. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando calculamos las distancias. Todos estos valores los vamos a ir multiplicando uno a uno por el 3.16 por 10 a la 7. Entonces vamos a poner aquí las operaciones. La voy a poner solo en el primer caso. 3.16 por 10 a la 7. Y ya después otra vez hacemos un copy-paste. Y como había dicho hace ratito, en rigor tendríamos que hacer lo siguiente. Punto 241 años y multiplicar por 3.16 por 10 a la 7 segundos que tiene un año. ¿Verdad? Para que se cancelen los años y el resultado nos quede en segundos, pero bueno, ya sabemos de antemano que nos va a quedar en segundos. Entonces, bueno, vamos a repetir este factor en todos los casos porque es el factor de conversión. Entonces, también aquí multiplicaríamos por la misma cantidad y en cada renglón para poder llenar los valores de la siguiente columna. Y vamos a poner el resultado de las operaciones. Entonces, 3.16 por 10 a la 7, 3.16 por 10 a la 7 por, bueno, vamos a multiplicar solo el 3.16. 3.16 por 0.241 sería igual a 0.7615. 0.762. Y conservamos el por 10 a la 7. Todos nos van a quedar en un primer paso por 10 a la 7. ¿Sí? Para multiplicar cualquier valor de notación científica solo se multiplica esta parte por el factor que queramos y se conserva la potencia.
Entonces el siguiente sería 0.615 por 3.16, 0.615. El resultado sería 1.943, 1.94. Vamos a dejar tres cifras significativas. El que sigue, ahorita pongo el por 10 a la 7 con un copy-paste para que sea mucho más rápido. Luego seguiría 1 por 3.16. Bueno, pues el siguiente es el año, ¿verdad? Para la Tierra. Luego el que sigue, 3.16 por 1.88, 5.9408, 5.94. Luego el que sigue, 3.16 por 11.9, 37.6. El que sigue, 29.5 por 3.16, 93.22. El que sigue, 84 por 3.16, 265.44, 265. Dijimos tres cifras significativas. Aquí lo estoy poniendo 4. Y finalmente 165 por 3.16. Y aquí nos daría un 521. 521. Y todos, como habíamos dicho, por 10 a la 7. 10 a la 7, por 10 a la 7, por 10 a la 7. ¿Y qué vamos a tener que hacer a continuación? Ya te imaginas, ¿verdad? Acomodarle el punto decimal a, a las cantidades en las que no está después de la primera cifra significativa, que son como la mitad o más de la mitad. Entonces, bueno, en el primer caso, eh, la cantidad la tenemos que expresar como un 7.62. ¿Por 10 a la qué? Derecha, se resta, si muevo el punto decimal, entonces sería por 10 a la 6, ¿verdad? Solo hay que razonarlo, ¿no? Se supone que los planetas entre más lejanos están, pues es mayor su periodo. Y se me olvidó comentarlo hace ratito y hasta cierto punto es lógico, ¿no? ¿Por qué es lógico que sea mayor el periodo? Porque tienen una órbita más larga que recorrer, ¿no? Que engloba las órbitas internas. Bueno, el siguiente valor sería un 3.76 por 10 a la 7, no, perdón, a la 8. Aquí se mueve a la izquierda. El siguiente un 9.32 por 10 a la 8. El siguiente un 2.65 y a partir de este número aquí se mueve dos lugares, dos posiciones el punto decimal. Sería 2.65 por 10 a la 9 y finalmente 5.21 por 10 a la 9. Bueno, estamos explicando de dónde salieron los valores. Ahora lo interesante, una pregunta más interesante que esta es, ¿y cómo se midieron? ¿Cómo medir la distancia? ¿Cómo se mide? Son diferentes métodos. ¿Cómo se mide la distancia? ¿Cómo se mide el periodo? ¿Cómo se mide la masa? Bueno, también te voy adelantando. La tercera ley de Kepler nos deja ver que a partir del periodo yo puedo calcular la distancia directamente o viceversa. La distancia está relacionada con el periodo. Si un planeta se moviera de su distancia, automáticamente se movería su periodo. Pero nos estamos adelantando. Bueno, pues le voy a poner ahora otra columna con los resultados de los cálculos que acabamos de hacer. Muy bien, pues ya tenemos los valores en la tabla, los que acabábamos de calcular, ¿verdad? Entonces ya sabemos a qué se refieren esos valores, eso es lo que he destinado esta primera clase, la masa de los planetas, la distancia en metros y el periodo en segundos. Y la verdad es que ninguno de los valores en la tabla, pues los podemos comparar a algo, ¿verdad? Porque están en notación científica y porque los tres son valores muy grandes. Y los tres al principio los comparamos con la masa de la Tierra, la masa de los planetas con la masa de la Tierra. Fue la primera columna que eliminamos. También comparamos la distancia de los planetas al Sol con la distancia de la Tierra al Sol y el periodo de los planetas con relación al periodo de la Tierra, pero ya ahora lo estamos pasando a las unidades que necesitamos para las fórmulas del movimiento circular y de fuerza centrípeta, ¿verdad?
Ahora la pregunta es, ¿sí qué podríamos calcular ya con lo que sabemos de movimiento circular, de movimiento circular y de fuerza centrípeta? Ya podríamos a esta altura con esos datos determinar la fuerza que ejerce el Sol sobre cada uno de esos planetas. Aunque de antemano te puedo decir que tampoco nos va a decir nada. Imagínate la fuerza que ejerce el Sol sobre los planetas. Ya hemos hablado de la primera y segunda ley de Newton. La primera ley de Newton dice que si no hubiera ninguna influencia sobre un cuerpo, éste se movería en línea recta y con rapidez constante, cosa que no pasa con los planetas. Los planetas siguen trayectorias elípticas, casi circulares, pero ¿qué influencia es la que actúa sobre ellos y que hace que no sigan una trayectoria recta? La fuerza que ejerce el Sol sobre ellos. Ya con lo que conocemos hasta ahorita podríamos determinar qué fuerza ejerce el Sol sobre los planetas, aunque sería una fuerza enorme. Imagínate, para ejercer una influencia sobre un cuerpo de tantos kilogramos, qué tan intensa tiene que ser la fuerza. Y también podríamos calcular la velocidad lineal, que correspondería a la velocidad que llevan los planetas a lo largo de su órbita. Ya tenemos, ya tenemos los elementos para hacer esos cálculos. Bueno, pues apenas hemos hablado de los datos que vamos a utilizar en estos cálculos y pues vamos a hacer cálculos precisamente de estas características de los planetas, ¿verdad? Eh, Podemos calcular la velocidad angular, sí, pero en realidad no sería tan práctico. Y ya lo mencionaremos también en los ejercicios que vamos a hacer a continuación.